Buenas tardes, mi nombre es David Sebastián Revelo, soy estudiante de Química Farmacéutica de la Universidad de Antioquia y en este momento voy a compartir mi presentación sobre el tema de radioactividad y radiología como aplicación de la física médica. Primeramente es importante conocer que la energía emitida y transferida en el espacio es conocida como radiación. Como por ejemplo cuando la cuerda de un piano vibra, se dice que irradia sonido. Este sonido es una forma de radiación, o cuando también una piedra cae al agua y se forman ondas. Por su parte, la luz visible es una forma de energía electromagnética, que esa pues es irradiada por el sol y se denomina radiación electromagnética. La energía electromagnética suele llamarse radiación electromagnética o simplemente radiación. Ahora bien, la materia que intercepta la radiación y absorbe parte o la totalidad de esta se denomina expuesta o irradiada. Entonces, asimismo, como un día en la playa una persona se expone a la radiación ultravioleta proveniente del sol, en una exploración radiológica el paciente está expuesto a los rayos X y por lo tanto se dice que el paciente está irradiado. Algunos átomos existen en un estado anormal de excitación caracterizado por un núcleo inestable. Para conseguir estabilidad, el núcleo emite espontáneamente partículas y energía, y esa pues se transforma en otros átomos. Eh, este proceso se conoce como desintegración radioactiva o decaimiento radioactivo. Eh, Así entonces, pues el decaimiento radioactivo es un fenómeno físico que implica la transformación espontánea de núcleos atómicos inestables en otros más estables. Este proceso nuclear desempeña un papel crucial en la física nuclear y tiene implicaciones significativas en campos como la medicina y la radiología. Bueno, los átomos involucrados son los radionúclidos. Toda disposición nuclear se llama núclido. Solamente los núcleos que experimentan desintegración radioactiva son radionúclidos. Los radionucleidos se caracterizan por tener una vida media finita que puede ir desde pequeñas fracciones de segundo a miles de años. De hecho, algunos de ellos tienen una semivida tan larga que aún no se ha podido cuantificar experimentalmente. De los nucleidos conocidos, actualmente hay 90 teóricamente estables y 255 a los que no se les ha observado desintegrarse. Por otra parte, hay casi el doble, unos 650 a los que sí se les ha observado radioactividad y que tienen una vida media de al menos una hora. En la Tierra se conocen unos 3000 radionucleidos de vida media superior a una hora y pues la mayoría, parte de los cuales cerca de un 90% son producidos por los seres humanos y pues unos 2400 de vida media inferior a una hora y otros tan inestables que su vida media pues es cortísima. Una radiación ionizante es aquella radiación formada por fotones o partículas que, que al interaccionar con la materia producen iones. Esta definición es válida tanto si lo hacen de forma directa o indirecta. Y pues también existen tres tipos de estos, que está el alfa, el beta y el gamma. La producción y empleo de la radiación ionizante como instrumento diagnóstico definen las bases de radiología. Y para entender mejor todos esos conceptos, vamos a realizar un ejemplo que nos dice el enunciado así. Un reactor nuclear utiliza uranio como combustible.
La masa del combustible es de 1000 kilogramos y la actividad inicial es de 3 por 10 a la 16 desintegraciones por segundo. El periodo de semidesintegración del uranio es de 7,04 por 10 a la 8 años. Después de 10 años de funcionamiento se produce un accidente y, y el reactor libera una cantidad de material radioactivo al medio ambiente. Se estima que la cantidad del uranio liberada es del 10% de la masa inicial. ¿Cuál es la actividad del material radioactivo liberado después de 10 años? Bueno, para darle solución a este ejercicio, a este ejemplo, tenemos en cuenta los datos que nos dan que es la masa inicial del combustible, que sería de 1000 kilogramos, la actividad inicial, que es de 3 por 10 a la 16 de PS, el periodo de semidesintegración, que sería 7,04 por 10 a la 8 años, el tiempo transcurrido, que nos dan en el enunciado, que sería 10 años. Y bueno, entonces aquí calculamos la masa del uranio liberada, que sería con el 10% de 1000 kilogramos, y esto nos da 100 kilogramos. Después evaluamos la actividad después de 10 años, multiplicando la actividad inicial por un medio a la tiempo transcurrido, que serían 10 años, sobre el periodo de semidesintegración, que sería 7,04 por 10 a la 8 años. Y eso nos da como un total de 2,95 por 10 a la 16 dps. Ahora sí, calculamos la actividad del material radioactivo librado, que sería con el resultado que nos dio anteriormente, con una actividad después de 10 años, que es 2,95 por 10 a la 16 dps, y multiplicamos por 100 kilogramos entre 1000 kilogramos. Y eso nos da un total de 2,95 por 10 a la 15 dps. De esta forma tenemos como respuesta que después de 10 años la actividad del material radioactivo liberado es de 2,95 por 10 a la 15 dps. Bueno, en el instante en que un tubo de rayos X produce radiación X, todas las leyes de la física se hacen evidentes. El electrón proyectado del cátodo, que sería el número 4 que está en el gráfico, incide en la diana del ánodo. El ánodo sería el número 5 que está en la gráfica. Y se producen los rayos X. Algunos de esos rayos X interaccionan con tejidos y otros con el receptor de imagen. Esa pues para formar una imagen. Eh, la física de radiología trata de la producción y la interacción de los rayos X. Y bueno, también para entender mejor todo lo que estoy explicando, tenemos un ejemplo que el enunciado dice así. Un tubo de rayos X opera a un voltaje de 120 kV y una corriente de 20 mA. El tubo tiene un ángulo de focalización de 30 grados y una distancia focal de 60 centímetros. Se desea calcular la intensidad de los rayos X producidos en un punto situado a 2 metros de distancia del foco del tubo, considerando la absorción del material y la dispersión de los rayos X. Y bueno, para darle solución a este ejercicio, em, tenemos en cuenta los datos que nos da el enunciado, que sería el voltaje del tubo, que es 120 kV, la corriente del tubo, que es 20 mA, el ángulo de focalización, que sería de 30 grados, la distancia focal, que sería de 60 centímetros, la distancia al punto de interés que nos pide el ejercicio, que es 2 metros, el material de absorción, que es el aluminio, y su densidad es 2,7, el grosor del material de absorción, que es 1 mm. Y las constantes que vamos a manejar son las constantes de Planck, que es 6,626 por 10 a la menos 34 joules. Eh, También la carga del electrón, que sería 1,602 por 10 a la menos 19, la velocidad de la luz, que sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y el coeficiente de absorción del aluminio para los rayos X, que sería 0,35 centímetros.
Y bueno, en la parte de los cálculos, el primer paso sería calcular la energía de los electrones, en donde multiplicamos la carga del electrón por el voltaje del tubo. Y esto nos da como resultado 1.922 por 10 a la menos 14, en donde obtenemos la energía de los electrones. El segundo paso sería calcular la longitud de onda de los rayos X, en donde multiplicamos la constante de Planck y con la velocidad de la luz, y esta la dividimos con la energía de los electrones. Y para darnos un resultado de 1.03 por 10 a la menos 10. El próximo paso sería calcular el ángulo de emisión de los rayos X. Aquí hacemos una relación entre la distancia focal y el diámetro del tubo, en donde la distancia focal es 60 centímetros y el diámetro del tubo es 1 centímetro, suponiendo que el diámetro del tubo es igual a la mitad de la distancia focal. Al calcular la relación entre la distancia focal y el diámetro del tubo, obtenemos 0.5 centímetros sobre 60 centímetros, que eso nos da un total de 0.0083. Al aplicar la función de tangente invertida a esta relación, obtenemos el ángulo de emisión de los rayos X, que es 0.48 grados. Ahora sí calculamos la intensidad de los rayos X en el punto de interés, en donde primero multiplicamos la potencia del tubo con el sólido de la emisión. Y esto lo dividimos sobre 4pi por r a la 2, donde r sería la distancia al punto de interés. Y entonces, al calcular la intensidad de los rayos X en el punto de interés, obtenemos 1.45 por 10 a la menos 5 W sobre m a la 2. Y ahora sí, si calculamos la absorción del material, en donde multiplicamos la densidad del material por el coeficiente de la absorción del material para los rayos X. La densidad del material es de 2.7 y el coeficiente de absorción del material para los rayos X es de 0.35. Al multiplicar la densidad del material por el coeficiente de absorción del material para los rayos X, obtenemos el coeficiente de absorción del material, que es 0,945 centímetros a la menos 1. Y por último, calculamos la intensidad absoluta de los rayos X después de la absorción, en donde multiplicamos la intensidad de los rayos X antes de la absorción, el coeficiente de absorción del material y el grosor del material, en donde la intensidad de los rayos X antes de la absorción es de 1.45 por 10 a la menos 5, el coeficiente de absorción del material es de 0,945 centímetros a la menos 1 y el grosor del material sería de 1. Al calcular la intensidad absoluta de los rayos X después de la absorción, obtenemos 1.23 por 10 a la menos 5 W sobre m a la 2. Y como resultado final tenemos que la intensidad de los rayos X en el punto de interés del enunciado del ejercicio es de 1.23 por 10 a la menos 5 W sobre m a la 2, considerando la absorción del material y la dispersión de los rayos X. Y bueno, por último podemos concluir que la radioactividad es un proceso complejo que implica la interacción de partículas subatómicas como los protones, los neutrones, los electrones y la emisión de radiación ionizante como los rayos gamma y los rayos X. Este proceso puede ocurrir de manera natural, como en el caso de desintegración radioactiva de los átomos inestables o de manera artificial, como en el caso de la producción de radiación ionizante en un acelerador de partículas. También la comprensión de la radiactividad es fundamental para la medicina nuclear, la física de partículas y la seguridad nuclear.
También podemos decir que la radiología es una herramienta fundamental en la medicina moderna que permite pues, la visualización y también el diagnóstico de enfermedades de manera no invasiva. Em, la radiología incluye técnicas como la radiografía, la tomografía, computarizada, también la resonancia magnética y la medicina nuclear, entre otras. Esas técnicas permiten a los médicos visualizar el interior del cuerpo humano y diagnosticar enfermedades de manera más precisa y efectiva. También podemos decir que la radiología también permite la monitorización del tratamiento y de la evaluación de la respuesta a la terapia. Asimismo, pues también la comprensión de la radiología pues es fundamental para la medicina moderna y la atención al paciente. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.